Bien, hablábamos con Alfredo de los problemas económicos que tiene la República Argentina, de la debilidad económica de nuestro país frente, naturalmente, a los desafíos que requieren las necesidades sociales de un país que está inmerso en un porcentaje muy, pero muy importante de pobreza, de indigencia, con un nivel de productividad que ha caído tremendamente, con tasas de interés inaccesibles para cualquier tipo de sector productivo, con una inflación, como lo mostraba Alfredo, que puede llegar al 47%, una cosa realmente espeluznante si uno lo toma con verdadera responsabilidad y la implicancia que esto puede llegar a tener en el futuro. Pero también hay un hecho político, hay una interna política dentro del mismo gobierno que no se termina de definir, que tiene quizás a uno de los elementos más conflictivos dentro de esa relación, que es Marcos Peña, pero que también tienen en Elisa Carrió a una de las, yo diría, de las espadas más importantes que tiene el gobierno nacional, pero enfrentada abiertamente con todos los sectores, o la mayoría de los sectores internos de Cambiemos. No voy a descubrir nada nuevo diciendo de que Lidita ha dicho en más de una oportunidad, si esto no se arregla, explota, me voy. O el presidente lee o se cae. Está con nosotros Gregorio Hernández Maqueda, que es abogado, pero además es el representante del ARI en Córdoba, mano derecha de Elisa Carrió en nuestra provincia, y con él queremos hablar. ¿Cómo te va, Gregorio? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué quiere hacer? ¿Implosionar el gobierno, Lilita? No, lo primero es que en una república como vivimos, no vivimos en una monarquía, los actos del presidente lo hace responsable. Un monarca es irresponsable ante el Congreso, un presidente es responsable ante el Congreso. Entonces, anterior a la pertenencia a la misma coalición de gobierno, es la pertenencia de la coalición cívica de Carrió al poder legislativo, que es el primero de los poderes del Estado. Y entre las atribuciones principales de ese poder está el control de los funcionarios públicos. Sí. La forma por excelencia para controlar a los funcionarios es mediante el proceso de juicio político, que no es una denuncia penal, no es una forma de hacer responsables penalmente por la violación del Código Penal a los funcionarios, sino de una responsabilidad política, es decir, si obraron bien desde el punto de vista de su gestión como funcionarios. Y lo que está en mi Facebook, el juicio político que se presentó hoy contra Garabano, lo que contiene son 4 causales que configurarían una destitución para el ministro. Y por que ejemplo, la principal, a mi criterio, es el desguace de la causa AMIA, de la unidad de investigación AMIA, que lo denunció el propio senador Cimadevila, que es un senador radical, que estaba a cargo de esa unidad y se tuvo que ir y lo tuvo que denunciar incluso penalmente al ministro Garabano, que fue la voluntad del ministro de encubrir a los 2 fiscales que estaban acusados en la causa como representantes del Estado en la querella en el marco del juicio por el atentado contra la AMIA. Entonces, esto creo que es lo más grave. Y lo segundo es el rol que tiene. Ustedes saben que el Consejo de la Magistratura es el órgano que controla a los jueces federales. El Poder Ejecutivo tiene un representante ahí que está a las órdenes del ministro de Justicia. Ese representante no ha hecho otra cosa que favorecer a sus amigos y a los amigos del poder, incluyendo al expresidente Menem. Y en este contexto es cuando el ministro sale a decir que está mal que un expresidente vaya preso. Al día siguiente se absolvió a Menem en la causa. ¿Quién es uno de los jueces que votó a favor de la absolución de Menem? Máiquez. Máiquez es el padre del representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Y lo que nosotros vemos es que en los hechos, la mafia del fútbol, o sea, Angelici, controla el Poder Judicial en Argentina. Lo controlaba en la Ciudad de Buenos Aires, lo controla en la Ciudad de Buenos Aires y hoy lo controla en Argentina. Él es uno de los dueños del juego. Ahora, y eso Gregorio, es lo que no se puede aceptar. Gregorio, vos decís Angelici y es decir Macri. Sí, obviamente. Por eso es que Macri ganó con la extrema habilidad y talento para aglutinar a grupos y a personas que no tienen nada que ver uno con el otro. Es decir, que vos me querés decir que Macri ganó con la mafia judicial. Sí, sí. Ganó con la mafia judicial. Sí, eso está claro. Eso está claro, que acá hubo una política de continuidad y no de ruptura. Si no, se hubiese promovido la destitución del juez Ollarvide.
En cambio, Macri le aceptó la renuncia. Nosotros no aceptamos esa decisión. A Ollarvide debería haberlo destituido el Consejo y no renunciado, por eso hoy cobra una jubilación. Gregorio, ¿vos crees que Macri está protegiendo su propia corrupción? Yo no sé si su propia corrupción. Lo que sí sé, eso no me consta. Lo que sí sé es que acá hay una decisión de que la justicia que ha empezado a avanzar no avance al fondo contra las principales empresas y las principales corporaciones de Argentina. Este es el riesgo que empezó a haber a partir del descubrimiento de los famosos cuadernos, de que es la misma tentación que hubo en Brasil con la Lava Jato, que frenar, porque ustedes imagínense que Odebrecht empleaba a 90.000 personas. Entonces, como estos países ultracorruptos están basados su economía y su política en la corrupción, cuando se quiere avanzar contra la corrupción sin límite, también pone en jaque al sistema político y al sistema económico y a los dueños del país, que son Paolo Roca, que son Aldo Rogio, que es un poder permanente que tiene todas las obras y servicios públicos de antes de Macri y que seguramente continúen después de Macri. Ahora, ¿vos no creés que políticamente en este momento y teniendo en cuenta, lo hablamos con Alfredo, el grado de debilidad que hoy tiene el presidente de la Nación desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista político, como que da la impresión de que Macri ya no maneja nada, ¿no crees que es empujarlo un poco más al abismo estas decisiones de Carrió? Yo creo que nosotros no entramos... Más allá del compromiso político, ético, que pueda tener Carrió en el sentido de luchar contra la corrupción y ustedes dentro del área de luchar contra la corrupción. Lo que pasa es que la gente que vota a Carrió la votó para eso. Ella lo explicó el sábado. La gente que votó a Carrió el año pasado con el 51% de los votos no la votó para que ella especule o tenga un criterio oportunista en términos de si conviene o no conviene hacer. Claro, pero le pone plazos al presidente como si fuera una especie de extorsión. No al Son presidente. 6 meses, Lo que pone... 6 meses y no revienta todo. No revienta todo, pero la coalición cívica tiene derecho a retirarse de la alianza de gobierno si no se cumple con el pacto inicial, que era que no había impunidad para nadie. Cuando se arma Cambiemos, se ponen de acuerdo Macri y Carrió, decir, vamos a hacer una alianza, pero sobre la base de la no impunidad para nadie, ni dentro de Cambiemos, ni fuera de Cambiemos. Si ese pacto fundamental se rompe, la coalición cívica no extorsiona, tiene el derecho como una fuerza política a retirarse de la alianza de gobierno y a competir electoralmente por fuera del PRO. ¿Vos creés, por ejemplo, de que Carrió se monta en la debilidad de Macri para aspirar ella, mejor dicho, subir ella su propio protagonismo, no digo como candidata a presidente de la Nación, sino como el eje moral o la fiscal de la República, como algunos dicen? No, yo creo que no es lo más importante discutir a Carrió y a su ambición política o no, sino discutir los temas, la veracidad o la falsidad de los temas que ella plantea. Porque muchas veces lo que pasa es, se habla más de las formas de Carrió, del estilo de Carrió, de lo que dijo, de la anécdota, y se pierde la visión de fondo. Es, a ver, ¿el gobierno está contribuyendo con la justicia o con el encubrimiento? Bueno, nosotros creemos que el ministro Garabano no, por eso es que le pedimos la destitución por juicio político. Entonces, debería nombrarse a otro ministro que tenga la independencia necesaria para garantizar a la justicia, que es un poder independiente del Estado, que haga caer a todos los que tengan que caer, que violaron el Código Penal, ya sea el empresario más poderoso del país, como puede ser Paolo Roca, dueño de Techint. Entonces, no importa, o el primo del presidente, Ángelo Calcaterra. Bueno, a ver, ahí quería caer. ¿Vos crees que Bonadío está en condiciones, digamos, de fortaleza jurídica, ética y moral para poder tomar decisiones de esas características? Porque, miren, a ver, hasta ahora hemos visto nada más que escarceos, nombres, cifras, denuncias, pero no hay nadie, como se dice vulgarmente, en cana. Sí, no, de por este eso tipo no hay nadie en cana. Es que estamos en un momento de tránsito. Está la tentación de mantener la impunidad para los dueños de la Argentina. No, perdón. Acá no hay tránsito. Acá hay la ley. Vos sos abogado y vos sabés que la ley dice esto. Lo que está en y hay que tránsito aplicar es la administración de justicia. Los procesos están iniciados. Ahora bien, esos procesos pueden terminar en la nada, como históricamente terminan, como terminó con Menem, o
pueden terminar en condenas efectivas. La interna que está dentro del gobierno es la presión de Carrió y de la coalición cívica para que esas condenas lleguen y haya justicia para todos, incluso para los poderosos. Y la tentación que está del otro lado del gobierno es para que liquidar los procesos y que haya una justicia parcial, solamente para los kirchneristas. Vos sos una persona muy allegada a Elisa Carrió. La pregunta que te hago es, ¿cuánto más aguanta Carrió? Sin irse de Cambiemos ante la posibilidad de que no haya modificaciones de ninguna naturaleza. No depende de Carrió, depende del presidente. Hoy en día la pelota está de su lado de la cancha. Si él vemos una voluntad de garantizar la libertad, la justicia, para que llegue a fondo, nosotros vamos a renovar el acuerdo electoral en Cambiemos con el presidente y con el PRO. Si vemos que él se retira y desiste de la voluntad de ir a fondo, nosotros no lo vamos a acompañar. Esa es la disyuntiva. Hoy la pelota está de su lado de la cancha. Así que nosotros queremos ayudarlo a que él obviamente haga lo correcto. Y lo correcto es lo que nos pidió la gente. En 2 oportunidades que ganamos las elecciones, en 2015 y en 2017, nuestra gente que nos vota, el electorado que nos vota, quiere que Cristina vaya presa, quiere que los corruptos vayan presos y no quiere esta negociación. No quiere la negociación en materia de justicia. La negociación está para el comercio, para la economía, no para la justicia. Entonces, nosotros queremos ser fieles a ese mandato que nos ha dado el pueblo y eso es lo que le corresponde hacer a Cambiemos. Y nosotros vamos a ayudar al presidente y a darle la fuerza al presidente para que vaya a fondo. Ese es nuestro objetivo, nosotros queremos contribuir con ese objetivo y que no nos apartemos de las metas que nos trazamos en 2 oportunidades. ¿Y si el presidente no va a fondo, se van? Bueno, yo creo que se va a perjudicar en primer lugar él, porque nuestro electorado, como ya lo veíamos en el bloque anterior, la economía está complicada. Siempre se supo que la economía iba a estar complicada porque hubo un país saqueado por el kirchnerismo y que no dejó nada. Entonces, nuestro único activo es la ética, la lucha contra la corrupción y la no impunidad. Si ese único activo queda en manos de Angelici, es decir, de más de lo mismo, nosotros vamos a perder la oportunidad histórica de garantizar que un gobierno republicano y no peronista pueda terminar su mandato y renovar. Una pregunta final, ¿por qué no tienen lugar en Córdoba ustedes? Bueno, en Córdoba no es fácil porque se da esta misma tensión con sectores que solamente tienen de común con nosotros oponerse a Unión por Córdoba, al peronismo, pero jamás lucharon contra la corrupción y no creen en la democracia republicana, en la separación de poderes. Bueno, no, hay algunos que sí, o sea, yo hablo concretamente de Juan Pablo Quintero, sí, de varios, por supuesto. Varios, hay individualidades que sí, pero... Viene Montero, sí, y Aurelio García Lorrio. Pero la inmensa mayoría, sobre todo la Municipalidad de Córdoba, no colabora con la lucha contra la corrupción ni contra el narcotráfico. Yo incluso se los pregunté, ¿alguna vez presentaron una denuncia? No, me dicen que no. Entonces necesitamos más colaboración. Yo creo que Mario Negri puede ser un actor clave que colabore. Yo creo que el PRO se tiene que decidir si está con la corrupción o no. Ustedes están más con Negri que con Mestre, ¿no? Mire, nosotros vamos a estar con el que más garantice la lucha contra la corrupción, que es la causa principal del subdesarrollo del país y de la pobreza. Nosotros, si vemos mayor voluntad de luchar, Negri hasta ahora en el Congreso ha tenido un buen rol desde ese punto de vista. Y acá en Córdoba vemos, salvo las honrosas individualidades y excepciones que vos nombraste, no vemos una voluntad de ir a fondo por la verdad y la justicia. Entonces, la coalición cívica va a redefinir también en Córdoba su esquema de alianzas, porque si no vamos a hacer más de lo mismo con Schiaretti. Y nosotros no queremos ser una copia trucha de Schiaretti, queremos ser un cambio real.